Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Alabado sea Dios. Precioso tú eres, Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Adoramos tu nombre en esta hermosa tarde. Aleluya, gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Alabado sea Dios. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde hermosa. Estamos aquí desde nuestro hogar para dar comienzo a nuestro segmento Blog Pensando en Voz Alta. En esta tarde preciosa, pues, quiero saludarles en una manera especial a cada uno de ustedes, porque sacan parte de su tiempo para compartir con nosotros de las ricas bendiciones del Señor. Hoy es un día, alabado sea Dios, donde está haciendo un poco de calor, pero el calor no es impedimento para que hagamos la voluntad del Señor. Precioso tú eres, Jesús. Les pido, como siempre, que compartan el video para que la bendición fluya y el mensaje pueda llegar a diferentes vidas en esta hermosa tarde del Señor. Mientras esta mañana meditaba y leía la palabra del Señor, me detuve en el capítulo 16 del libro de los Hechos, específicamente en el verso 16, 17 y 18. Un pasaje que tal vez hemos leído muchas veces, que muchos de nosotros conocemos, pero mientras lo leía y examinaba con detenimiento lo que presentaba ese pasaje, vino a mi mente una pregunta. Y la pregunta, alabado sea Dios, es el tema por el cual en esta tarde vamos a disertar un poco. Y la pregunta es, ¿qué es el tema del mensaje? ¿Por qué el apóstol Pablo expulsó un espíritu que hablaba de Dios? ¿Por qué el apóstol Pablo echó fuera un espíritu que hablaba, entre comillas, la verdad? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Es importante que en esta tarde examinemos con cuidado lo que realmente la Biblia nos quiere hablar por medio de este pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 16, verso 16 en adelante. Lo quisiera leer para así comenzar a desarrollar este pensamiento, porque entiendo
que estamos viviendo una época donde una de las señales que el Señor Jesucristo mencionó en Mateo capítulo 24, y no solamente una de las señales, sino la primera señal de las señales que Él mencionó en Mateo capítulo 24, y esa primera señal que Él mencionó es el engaño. Oiga bien, el Señor, conociendo todas las cosas, siendo omnisciente y omnipresente, pudo discernir o observar lo que iba a acontecer o lo que estaba aconteciendo desde el momento en que Él partía de esta tierra y comenzaba la era de la iglesia. Fíjense, hermano, la Biblia dice, alabado sea Dios, en Hechos capítulo 16, verso 16, lo siguiente. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Eso es importante, que lo retengamos. Escuche bien: el cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Miren, mi hermano, está hablando una verdad. Oiga bien. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. La pregunta, que es el tema por el cual quiero desarrollar este pensamiento, es la siguiente: ¿por qué el apóstol Pablo expulsó un espíritu que hablaba de parte, o sea, que hablaba de Dios, que hablaba supuestamente la verdad, o estaba hablando la verdad? Porque realmente lo que ella dice aquí, o sea, lo que el espíritu a través de esta persona, de esta mujer, no dice si era joven o era anciana, no, dice que era una mujer y que estaba poseída por un espíritu. Pero ese espíritu, alabado sea Dios, dijo una verdad irrefutable. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo se enojó, se sintió incómodo al oír esta verdad de que salió de la boca de esta mujer? ¿Por qué? Hay algo que nosotros, como creyentes, como iglesia, como hombres y mujeres de Dios, debemos en muchas ocasiones, antes de decir amén, antes de aceptar algo que viene de parte de una persona como que viene de parte de Dios, debemos sacar un momento para examinar, para discernir qué espíritu hay detrás de ese mensaje. Oiga bien, fíjense, hermano, que como iglesia, alabado sea Dios, debemos conocer las estrategias del enemigo. La misma Biblia dice que el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que debemos tener cuidado y conocer cómo opera el enemigo, cómo el enemigo se mueve, qué artimañas utiliza. La misma Biblia nos va a responder en esta tarde esas verdades. Fíjese, hermano. Según el pasaje, esto sucedió en la ciudad de Filipos.
Y en esa ciudad había una mujer, alabado sea Dios, poseída por un espíritu número 1 de adivinación. Fíjense, hermano, dice el pasaje que por algunos días el apóstol y Silas caminaron por las calles de aquella ciudad, de la ciudad de Filipo. Y en medio de ese caminar salió una mujer al encuentro de ellos. Escuche bien, que comenzó a seguirlos durante varios días. Pero esa mujer estaba poseída por un espíritu de adivinación. Oiga bien. Y gritaba una verdad que muchas veces debemos detenernos a examinar con cuidado esta verdad. Fíjense que ella, dice la Biblia, que tenía un espíritu de adivinación que le daba mucha ganancia a sus amos. O sea, que esta mujer era una divina. Tenía un espíritu, alabado sea Dios, el cual se conoce como el espíritu de Pitón, o sea, de adivinación. Oiga bien, y dice que ella a grandes voces, alabado sea Dios, decía que estos hombres anunciaban el camino de la salvación y que eran hombres del Dios Altísimo. Mira qué terrible, hermano. Hay veces que tenemos que sentarnos a examinar con detenimiento y con mucho cuidado qué espíritu hay detrás de una enseñanza, de una predicación o de una profecía. Fíjense, hermano, que yo meditaba que si esta mujer que tenía ese espíritu de adivinación y que daba un mensaje al apóstol Pablo diciendo una gran verdad, ¿sabe qué? Para muchos en este tiempo, para muchos cristianos, esta mujer sería una tremenda profeta. Oiga bien lo que estamos hablando. Para muchos creyentes en este tiempo, esta mujer sería una gran profeta, una mujer de Dios, que por su boca salían grandes verdades. ¿Por qué razón, alabado sea Dios, debemos detenernos y examinar con cuidado el mensaje, la profecía, el pensamiento o el consejo o la enseñanza que salió de una persona? ¿Por qué razón? Oye, hermano, escuche bien. Es importante que, alabado sea Dios, comprendamos que en muchas ocasiones el enemigo va, alabado sea Dios, a transmitir ciertas verdades que están conforme a lo que dice la Biblia. Pero detrás de esas verdades, alabado sea Dios, hay un propósito. Y ese propósito es que Satanás muchas veces te dice una verdad para luego introducirte muchas mentiras. Oiga bien, fíjense, hermano, que lo que decía esta mujer era cierto. Lo que esta mujer estaba diciendo era cierto, porque ella decía que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Una gran verdad. Pero esa gran verdad tenía un plan. Detrás de esa gran verdad había un plan, o había varios planes, o varios propósitos. Y uno de ellos, alabado sea Dios, es que muchas veces Satanás, a través de sus secuaces, de hombres y mujeres que él utiliza, introducen ciertas verdades dentro de la iglesia con el propósito de hacer creer o de él tratar de que la iglesia crea que Dios también se mueve a través de adivinación y otras cosas. Pero mire, mi hermano, es tarde de que entendamos algo. Alabado sea Dios.
que el enemigo tiene la capacidad de disfrazarse, de, alabado sea Dios, aparentar en muchas ocasiones que viene de parte de Dios. Oiga bien, o sea que el apóstol, alabado sea Dios, silenció la voz de esta mujer. Tal vez muchos de los que estaban con él o de los que estaban allí en ese momento pensaron, pero ¿por qué el apóstol Pablo mandó a callar a esta mujer? ¿Por qué el apóstol Pablo expulsó ese espíritu que estaba diciendo una verdad? Oiga bien, el enemigo no siempre ataca con mentiras, hermano. Muchas veces el enemigo se disfraza como un ángel de luz y muchas veces mezcla la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios, con mentiras. Y como iglesia, alabado sea Dios, tenemos que tener cuidado, porque una de las artimañas del enemigo es tratar de confundir a los creyentes. O sea que ese espíritu que estaba en esta mujer era un espíritu de confusión, un espíritu que tenía el propósito de confundir a los hombres de Dios. Pero hay algo muy interesante, hermano. Como dije ahorita, que si esta mujer que tenía ese espíritu de adivinación estuviera en estos tiempos dentro de la iglesia, para muchos creyentes que no tienen el discernimiento de espíritu, sería tremenda profeta de Dios. Esto está ocurriendo hoy dentro de la iglesia, hermano. Literalmente está ocurriendo hoy. Dentro de la iglesia hay personas moviéndose no por el Espíritu Santo, sino por el espíritu de Satanás. Oiga bien, si algo yo siempre he dicho y lo digo hoy, es que Satanás sabe y puede, con el permiso de Dios, muchas veces imitar los dones del Espíritu. Y uno de los dones del Espíritu que Satanás está utilizando hoy es el don de profecía. Él se está introduciendo dentro de la iglesia a través de hombres o personas que están poseídos por un espíritu de adivinación. Y lamentablemente, alabado sea Dios, como en muchas iglesias o en muchos creyentes, no hay un espíritu, alabado sea Dios, de discernimiento. No pueden comprender que detrás de esa profecía, detrás de ese mensaje, no está el Espíritu Santo, sino que hay un espíritu de confusión, un espíritu de mentira. Porque si algo sabe utilizar Satanás, es la palabra de Dios. Oiga bien, Satanás no te va a engañar ni te va a confundir, llevándote de donde Dios te sacó. Por ejemplo, Satanás no va a utilizar la brujería si tú estabas envuelto en brujería para engañarte. No, él sabe muy bien que con eso no puede hacerte caer, porque de eso te liberó Dios. Satanás no te va a llevar a una barra a tomar alcohol cuando tú no le servías a Cristo, que eras alcohólico. Él sabe muy bien que Dios te libertó de eso. No, Satanás va a usar la Biblia, va a usar la palabra de Dios, va a usar ciertos dones del Espíritu con el permiso de Dios. ¿Para qué? Para sacarte del camino verdadero. Oiga bien, fíjense, hermano, que el diablo muchas veces, alabado sea Dios, usa verdades. Pero esas verdades, alabado sea Dios, las mezcla con mentiras. Fíjense que el apóstol Pablo, alabado sea Dios, en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14, presenta a la iglesia de los Corintios, a Satanás, alabado sea Dios, como alguien que se disfraza como ángel de luz. Ahora, ¿por qué Satanás
en 2 Corintios 11:14 le habla a la iglesia de los Corintios y revela algo que hoy día muchos no entienden, muchos no saben. Y es que Satanás tiene la capacidad de disfrazarse como alguien, alabado sea Dios, que viene de parte de Dios. Él no es omnisciente, él no se puede introducir en todas las iglesias a la vez, pero él tiene ciertos espíritus inmundos que tienen la capacidad de llevar al hombre al engaño, de engañar, de confundir, de en cierta manera introducir ciertas verdades de la Biblia para luego llevar a esa persona a ser poseída por un espíritu de confusión. Oiga bien, o sea, que Satanás es muy astuto, hermano. Lo podemos ver aquí, cómo él utilizaba a esta mujer con un espíritu de adivinación. Y siendo un ser astuto, él sabía muy bien que no podía engañar al apóstol Pablo y a los que andaban con el apóstol Pablo con un espíritu con algo mentiroso que no estaba de acuerdo con la Biblia, sino que él utilizó, escuche bien, una gran verdad para tratar de confundir a los que estaban en ese lugar. Porque él sabía muy bien que el apóstol Pablo estaba en Filipos dispuesto a predicar el evangelio. Y Satanás se las ingenió a través de esta mujer, presentando a Pablo y los que estaban con él como hombres de Dios, como hombres que predicaban el verdadero evangelio, como hombres que hablaban la verdad. Fíjense, hermano, que el enemigo muchas veces va a utilizar la verdad de la Biblia para tratar de confundir a aquellos que están tal vez en la iglesia o le sirven al Señor, pero que no tienen mucho conocimiento bíblico y no tienen discernimiento de espíritu. O sea, Satanás con esto quería, alabado sea Dios, hacer creer que Dios se mueve también a través de adivinos, a través de personas que usan otros métodos que son prohibidos por Dios para él hablar, para él instruir. No. Mire, mi hermano, estamos examinando esto porque esto es un tiempo peligroso. Oiga bien, Dios no necesita de ocultistas, Dios no necesita de adivinos, Dios no necesita, alabado sea Dios, de ningún movimiento pagano para él revelar su verdad. Toda verdad, todo testimonio, todo mensaje, toda profecía viene del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que inspira a los hombres a profetizar, a predicar, a aconsejar. Ahora nos toca a nosotros discernir qué espíritu hay detrás de esa enseñanza, de esa profecía, de ese mensaje. Fíjense que el apóstol Juan, alabado sea Dios, en 1 Juan capítulo 4, verso 1, dice una gran verdad relacionada con esto. Fíjense que Juan utiliza el mismo término que utiliza el apóstol Pablo. Mira lo que dice Juan en 1 Juan capítulo 4, verso 1. Mira lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu. Escuche bien. Si usted lee bien, él no dice no creáis a todo profeta, no creáis a todo pastor, no creáis a todo evangelista, no creáis a todo maestro. No, él dice no creáis a todo espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, por el mismo Espíritu Santo, él entendía y podía discernir
que detrás de cada profecía, de cada mensaje, de cada enseñanza, de cada consejo, hay un espíritu moviéndose. Ahora nos toca a nosotros como iglesia discernir qué espíritu se está moviendo detrás de ese mensaje, detrás de esa profecía, detrás de esa enseñanza. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo echó fuera el espíritu que había en esa mujer. Acuérdese que el tema, alabado sea Dios, del mensaje es por qué razón el apóstol Pablo expulsó a un espíritu que hablaba de Dios. ¿Por qué razón? Esa pregunta es una pregunta que cada uno de nosotros nos debemos formular cada vez que escuchamos un mensaje, cada vez que escuchamos una profecía, cada vez que alguien nos habla o nos profetiza. Debemos examinar con cuidado qué espíritu se está moviendo detrás de esa persona, dónde, en qué o en quién se está originando ese mensaje. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo examinó, comenzó a examinar la procedencia, el origen del mensaje que salía de la boca de esa mujer. Acuérdense que ella estaba hablando algo que muchas veces nosotros, escuche bien, dejamos pasar por alto. Ella no estaba en ningún momento, alabado sea Dios, hablando algo en contra de lo que predicaba Pablo. No, ella no estaba hablando de que la brujería, el espiritismo, la hechicería vienen de parte de Dios. No, ella no estaba hablando de eso. Ella no estaba presentando esos argumentos. Ella estaba hablando una verdad. O sea que Satanás muchas veces se va a introducir con una verdad de la Biblia para luego tomar el control del púlpito y comenzar a enseñar herejías, a mezclar la palabra de Dios con cosas que realmente son de espíritus inmundos. Mire lo que dice la mujer. Dice que la mujer seguía a Pablo. O sea, yo me imagino que desde que Pablo llegó a esa ciudad junto con los que andaban con él, no dice cuántos días, pero dice varios días. Pero me llama la atención que ella, cada vez que el apóstol se movía, esa mujer se movía detrás de él. Oiga bien, diciendo o anunciando, escuche bien, mire lo que dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Esto es verdad, era verdad. Pablo y los que estaban con él eran hombres de Dios, hombres que le servían a Dios, que predicaban el Evangelio. Escuche bien, y dice que lo hacía por muchos días. Oiga bien, pero también dice que estos hombres anunciaban el camino de la salvación. O sea que ella los presentó como siervos de Dios, como hombres que predicaban la verdad. Miren, mi hermano, es interesante porque Satanás tiene un modo de operar. Satanás te va a decir muchas verdades bíblicas. Él conoce la palabra. Él tiene un conocimiento más profundo que nosotros de la palabra, porque él estuvo en el cielo, él estuvo cerca de Dios, él conoce la verdad, él conoce misterios que usted y yo no conocemos. Pero hay algo: nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos revela toda verdad, que nos enseña la verdad. Tenemos un Espíritu Santo que no es solo para hablar lengua, que no es solo para brincar y saltar. No, tenemos un Espíritu Santo que tiene dones, y uno de los dones del Espíritu más descuidado y que menos la gente pide a Dios es el don de discernimiento de espíritus.
Por eso es que hay tanta gente dentro de la iglesia que saltan, brincan, hablan lengua, pero están confundidos. Están extraviados de la verdad porque no tienen discernimiento y todo lo que oyen, toda profecía la creen. Acuérdense que Juan dijo: no creáis a todo espíritu, sino examinad los espíritus. Estaremos nosotros examinando todo lo que sale de la boca de los predicadores. ¿Está usted hoy, ahora, examinando todo lo que yo estoy predicando? Todo lo que yo estoy exhortando aquí. La Biblia dice que debemos examinarlo todo. Oiga bien, debemos examinarlo todo. Todo mensaje que usted escuche, toda profecía que alguien venga delante de usted, examínela. Toda enseñanza, examínela. Pregunte, indague, examine, vaya a la Biblia. No dígame si primero no está seguro que lo que dice fulano de tal es parte de lo que enseña la Biblia. Oiga bien, comparte el video, hermano, para que la bendición comience a fluir. Oiga bien, fíjense que el apóstol, cuando dice que no creamos a todo espíritu, oiga bien, él tiene unas razones por la cual él, a través del espíritu, nos aconseja, nos exhorta y nos advierte, alabado sea Dios, que no creamos a todo espíritu. ¿Cuál es la razón? ¿Sabe cuál es la razón? Porque él lo dice. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, no algunos, no pocos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, si hay una época, siempre ha habido falsos profetas. En los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Ezequiel, en los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento, también habían falsos profetas. Pero hay un auge tremendo en este tiempo, hermano. Oh, mire, mi hermano, yo a veces me pongo a examinar y me doy cuenta que ya muchos no quieren ser pastor. Ya muchos no quieren ser evangelistas. Ya muchos no quieren ser maestros. La mayoría quieren ser profetas. Hoy hay un movimiento profético, mi hermano, dentro de la iglesia. Mire, déjeme decirle algo. Yo creo en la profecía. Yo creo que hay hombres que Dios usa en ciertos momentos profetizando, lo creo. Pero tenga cuidado. Porque hay muchos adivinos por ahí. Hay muchos, alabado sea Dios, aprovechándose de la ignorancia de muchos creyentes para lucrarse con este movimiento profético. Hay muchas personas cristianos consultando hombres. Tienen un problema, llega una mala noticia y en vez de ir a Dios, orar, escudriñar las escrituras, no, llaman al profeta billete. Y el profeta billete es un estafador, es un mentiroso, un manipulador, es un adivino. Así como era adivina esta mujer del tiempo del apóstol Pablo. Por eso dije que si esta mujer que tenía ese espíritu inmundo de adivinación estuviera en este tiempo, mire, para muchos creyentes fuera tremenda profeta. Y donde quiera que fuera estaba la gente atrás de ella. Porque no hay discernimiento, hermano. No hay discernimiento de espíritu en la iglesia. Para poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, necesitamos ese don. Para poder discernir entre la verdad y lo que es mentira, necesitamos el don de discernimiento. Para poder discernir, aunque sea una verdad que salga de fulano de tal, si viene de Dios o no viene de Dios, necesitamos el don de discernimiento. Porque esta mujer estaba diciendo una gran verdad.
eran hombres de Dios, eran siervos de Dios, anunciaban el evangelio. Eso era lo que ella estaba diciendo, eso era lo que ella estaba profetizando. Pero esa profecía no venía de parte de Dios, no venía del Espíritu Santo, venía de un espíritu inmundo que estaba capacitado para turbar, para llevar al hombre a la confusión, para llevar al hombre a creer que Dios también se mueve a través del brujo, a través del adivino, a través de la divina. No, Dios no se mueve por esos espíritus inmundos. Dios tiene un Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, nos revela toda verdad, pero también nos revela toda mentira. Oiga bien, fíjense que Pablo dice que se volvió a la mujer y ordenó a ese espíritu salir de ella en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿cómo el apóstol entendió que aunque ella decía la verdad, esa verdad no provenía de Dios? ¿Cómo? Por medio del don de discernimiento de espíritu. Pablo era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, que poseía el don de discernimiento. Al apóstol nadie lo podía engañar. Era un hombre que estaba día y noche en la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios, meditando en las Escrituras. Una de las cosas que nos puede llevar a entender cuando alguien está tratando de engañarnos, introduciendo una verdad, es a través de la Biblia. Para poder discernir si la predicación que yo estoy trayendo hoy viene de Dios o no viene de Dios, tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que conocer la Biblia, tenemos que escudriñar las Escrituras, porque en ellas es que vamos a encontrar la verdad. Oiga bien, fíjense que nosotros necesitamos someternos a Dios. Si queremos resistir al diablo y que él huya de nosotros, debemos someternos a Dios. Y cuando hablamos de sometimiento, estamos hablando de alabado sea Dios, obediencia. Tenemos que someternos a Dios y a su palabra. Tenemos que sacar tiempo para buscar la presencia de Dios, porque no podemos resistir al enemigo, al diablo, con nuestras propias fuerzas. No, necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder resistir al diablo y que él huya de nosotros. Oiga bien, fíjense, hermano, estamos hablando de un asunto que muchas veces nosotros dejamos pasar por alto. O sea que muchas veces el enemigo, oiga bien, va a buscar asociar el evangelio con el ocultismo, escucha bien, y con sus almas espirituales de maldad. Él conoce la Biblia. ¿Cómo Satanás engañó a Eva? ¿Sabe cómo Satanás engañó a Eva? Por la Biblia, usando la palabra. Dios le dijo a Eva y a Adán, le dijo, Adán y Eva, de todo árbol del huerto que está en el huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis jamás. Pero Satanás tergiversó lo que dijo Dios. Se acercó a Eva y le dijo, con que Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que Dios dijo. Él citó lo que Dios dijo, pero lo dijo tergiversado. ¿Sabe que Satanás va a querer siempre, alabado sea Dios, buscar la manera de que tú dudes de lo que Dios dijo, dudes de lo que dice la Biblia? Pero ahí es que se introduce. Él quiere que tú dudes, llevarte a la duda. ¿Será verdad que Dios dijo esto? ¿Será verdad que Dios dijo aquello? Ese es su modo de operar. Él no ha cambiado.
Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y Satanás también. Él usa las mismas artimañas. Él usa las mismas armas para llevarnos al engaño, a la duda, a la confusión. Pero sobre todo Él usa la palabra. Cuando quiso tentar a Jesús, Él usó la palabra que está escrita. Él usó los salmos, usó el Deuteronomio, usó la Biblia. Pero él es a veces tan ingenuo que quiso llevar al Señor a que el Señor desobedeciera a Dios, pero él no entendía que el Señor es el verbo de Dios. Miren si Satanás es atrevido, que quiso llevar al verbo de Dios a apartarse de la voluntad de Dios. Si lo hizo con Jesús, lo hace con nosotros. Por eso es importante que conozcamos las Escrituras, hermano, que saquemos tiempo para estudiar y escudriñar las Escrituras, porque en ellas vamos a encontrar la vida eterna. Ella es la que nos va a revelar la verdad. Es la Biblia, hermano, la que nos va a revelar la verdad. Fíjense, hermano, que Satanás sabe y conoce quiénes son los siervos de Dios. Quién realmente es un siervo de Dios y quién no es un siervo de Dios. ¿Quién realmente conoce la Biblia y quién no conoce la Biblia? ¿Quién anda bajo el don de discernimiento y quién camina fuera del don de discernimiento? ¿Sabe cómo Satanás quiso llamar la atención del apóstol Pablo a través de esta divina? Fíjense cómo ella llamó a Pablo y los que andaban con él. Estos son siervos del Dios Altísimo. O sea, los llamó por su nombre, los llamó por su título, porque eran siervos del Dios Altísimo, eran hombres de Dios. Estaban en Filipo en ese momento para predicar el Evangelio. Y ella, a través de ese espíritu inmundo, pudo discernir cómo dirigirse a ellos, cómo introducirse a ellos. Ella sabía, o sea, el espíritu que había en esa mujer sabía que no los podía engañar o turbar mintiendo, transmitiendo una mentira. No, ella se introdujo con una verdad de la Biblia, con algo real. Ella los llamó siervos del Dios Altísimo y dijo, y ellos están predicando la verdad. Oiga bien, el discernimiento es importante, hermano, porque el enemigo tiene muchas estrategias, utiliza muchas estrategias. Por eso el apóstol dice que no nos descuidemos, que no resbalemos, porque Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Él no es omnisciente, no es omnipresente, pero él tiene un ejército de demonios que se introducen en las iglesias, que siguen a los hombres de Dios, buscando la manera de hacerlos caer, de engañarlos, de alejarlos de la verdad. Y en este tiempo, alabado sea Dios, en estos tiempos finales, el enemigo está atacando con más fuerza. Mire, mi hermano, ¿sabe qué? Que el enemigo ha entendido muy bien que de la única manera que puede desviar a la iglesia o a algunas iglesias o a algunos creyentes de la verdad es con la misma verdad. Ya él no viene con la intención de sacarte de la iglesia y llevarte al brujo. No. Él sabe que eso no va a funcionar. ¿Sabe lo que él está haciendo en este tiempo? Está utilizando muchos púlpitos en las redes sociales y en muchas iglesias. Esto es algo que tal vez usted no lo ha podido visualizar, pero es una realidad. El mensaje, Satanás está utilizando púlpitos, está utilizando las redes sociales para llevar al hombre al engaño, para confundir la iglesia.
Es importante, hermano, que nosotros como iglesia, escuche bien, tengamos cuidado, porque hay un peligro dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. El peligro está dentro de la iglesia. Y eso es lo más peligroso, que el peligro se mueve, se introduce dentro de la iglesia, disfrazado de verdad. Oiga bien, fíjense, hermano, que la verdad es algo que el enemigo sabe muy bien, que es a través de ella que él puede acercarse a la iglesia. Estamos en un tiempo donde la verdad se hace pasar por mentira y la mentira se hace pasar por verdad. Por eso es que la Biblia dice que compremos la verdad y no la vendamos. Oiga bien, estamos terminando, hermano. Estamos terminando y quisiera, alabado sea Dios, que en esta tarde entendamos que el enemigo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Él está utilizando la Biblia, pero la está tergiversando. Oiga bien, él ha entendido que él no puede engañar a un siervo de Dios, a un creyente, alabado sea Dios, si no es a través de la palabra. Por eso es importante que como iglesia, hermano, escuche bien, saquemos tiempo para escudriñar las Escrituras, para examinar las Escrituras, para tener comunión con la Biblia. Mucho, mire mi hermano, a veces sacamos 5 o 6 horas para orar o para ayunar, pero no sacamos ni 20 minutos para leer la palabra. Estamos en una época donde ya la palabra de Dios se ha vuelto obsoleta en muchos lugares. Por eso es que el enemigo se está aprovechando de esa ignorancia, de la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque muchos hoy andan detrás de los hombres, de lo que a ver qué me dice fulano de tal, a ver qué me dice el profeta Billete. Pero mire, la palabra profética más segura es la Biblia. Consúltela, busque en ella apoyo, busque en ella la verdad. Si está confundido, si tiene alguna duda, vaya a la palabra. No es que no consulte su pastor, puede consultar el pastor, pero antes de consultar el pastor, consulte a Dios y consulte la palabra. Porque la palabra te va a llevar a la verdad, va a abrir tus ojos espirituales, va a ser el método que Dios va a utilizar para que no caigas en el engaño. Así que en esta tarde, tengamos mucho cuidado. Porque el enemigo sabe muy bien que de la única manera que puede engañar a muchos es a través de la misma palabra. Es utilizando los términos bíblicos. Hoy dentro de la iglesia hay un movimiento profético. Y detrás de ese movimiento profético hay un movimiento satánico de espíritus engañadores, espíritus manipuladores, espíritus que llevan a la gente a la confusión. Porque si alguien viene con una profecía de parte de Dios y esa profecía causa en usted confusión, eso no vino de Dios. Porque Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de paz. Si Dios te habla, tú no vas a estar confundido. No. Dios te saca de la confusión con la verdad. Y la palabra es la verdad. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que volver a la Escritura. Tiene que volver a la palabra. Tiene que consultar a Dios y la palabra antes de decir amén. Así que Dios me los bendiga en esta tarde. Y espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Por favor, comparta el video para que la bendición fluya.